El Partenón de Atenas. Hablando de la historia del Partenón, en la antigua Grecia los ciudadanos construyeron templos adornados para honrar y adorar a su panteón o grupo colectivo de dioses. Atenas deidad era Atenea, la diosa de la guerra justa y de la sabiduría. Según la mitología griega, Atenea nació de la cabeza de Zeus. Poco después de su nacimiento, Poseidón y Atenea se pelearon por el patrocinio de Atenas. Atenea ganó la batalla y por lo tanto el patrocinio de la gloriosa ciudad. Como reconocimiento, los ciudadanos construyeron un templo llamado el Partenón en honor a Atenea. El Partenón fue construido en la Acrópolis, en la parte más alta y fortificada de Atenas. Partenón tiene un significado literalmente como la casa de Atenas. Hablando de los datos del edificio, existen 4 datos importantes de este. El primero dice que el Partenón fue erigido sobre un templo del siglo VI a.C., conocido como Hecantompedón, que fue destruido por los persas. El segundo dice que el Partenón fue destruido en mármol blanco del monte Pantélico. Fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea. Partenos, una colosal estatua de 12 metros de altura elaborado por Fidias. El tercero, este nos habla que el Partenón cuenta con unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho. Estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales. Y ya por último cabe recalcar que el friso se representaba por la procesión de las Panateas, el festival religioso más importante que se llevaba a cabo en Atenas. A lo largo de las 4 caras del edificio se desarrollaba la esencia, incluyendo más de 300 figuras humanas, dioses y bestias. Los autores del Partenón fueron los arquitectos encargados de la obra, que fueron Ictino y Calícrates, que a su vez fue concebido a partir de complejos cálculos matemáticos que buscaban la proporción perfecta. Ubicación geográfica. En el país donde se encuentra el Partenón de Atenas es en Grecia, y su capital de Grecia es Atenas. Contexto natural. El clima de Atenas es seco, semiárido, mediterráneo subtropical. Según la clasificación climática de Köppen, los inviernos son muy poco fríos, pero los veranos son muy calurosos y secos, mientras que los inviernos son más lluviosos. Hablando de la vegetación típica de Grecia, es el bosque mediterráneo en el que domina la encina, el roble y el castaño. También encontramos coníferas, hayas y pradera alpina. La vegetación natural solo es posible encontrarlas en montañas más inaccesibles, como el Olimpo, Pindo, Arcadia y Peloponeso. Orientación. Hablando de la orientación del Partenón, el sentido religioso de la luz se percibe teniendo en cuenta la orientación este y oeste. Por eso la fachada principal del Partenón es la fachada este, que es la que recibe los primeros rayos del sol e inciden directamente sobre la escultura de la diosa. Análisis del edificio. El Partenón es uno de los ejemplos más significativos del orden dórico griego. Se trata de un templo oxtatilo, 8 columnas en cada fachada y períptero. Las columnas rodean todo el edificio, siendo 17 en cada uno de los lados mayores. Todo el conjunto se asienta sobre una plataforma formada por un estilobato y 2 estereobatos. La simbología del Partenón es enormemente amplia y al mismo tiempo muy clara. De una parte, el mismo templo como lugar de culto de Atenea viene a simbolizar a la propia diosa, sobre todo en su consideración de divinidad protectora por antonomasia de la polis ateniense. A tal efecto, la cella acogía una colosal escultura de 11 metros, la diosa, hoy perdida, pero de la que aún se conserva in situ el basamento que la sostenía. El Partenón se edifica durante el periodo denominado plena época clásica, que se desarrolla tras la finalización de la Segunda Guerra Médica contra los persas, 480-479 a.C. Características físicas. El Partenón es un templo dórico de 69,50 por 30,88 metros. Es un templo períptero octastilo, es decir, está rodeado por todas sus caras en columnas, formando un bloque pensando con sentido escultórico y capas de punto de vista diagonales y homogénea majestad.
El número de columnas laterales es de 17. El Partenón es anfipróstilo, es decir, tiene un pórtico anterior interno, el pronaos, y un pórtico posterior interno, el opistodomos. Estos dos pórticos son hexástilos y sus columnas son ligeramente menores en diámetro a las exteriores. El interior de la cella está dividido en dos grandes estancias, la naos o hecatompedus, donde estaba situada cerca del fondo la estatua de Pallas Atenea, y la cámara de las vírgenes o vestales. Los triglíferos coinciden con los ejes de las columnas, mientras que los extremos se desplazan al filo del entablamento, al tener que ser las metopas iguales y cuadradas. El intervalo entre las columnas extremas es menor, lo que favorece el aplomo del templo, fortaleciendo los ángulos. Funciones. El Partenón cumplía una importante función como templo que custodiaba el tesoro ateniense, conmemorar la gesta de Maratón o, en general, de las dos guerras libradas contra los persas, y sobre todo ser la residencia de una enorme estatua criselefantina en oro y marfil, que debía realizar Fidias, amigo de Pericles y supervisor general de todo el proyecto. La construcción de Atenas, construido entre los años 447 a.C. y 432 a.C. en la Acrópolis de Atenas, fue dañado por el ejército de Jerjes I en el 480 a.C. y demolido parcialmente el 26 de septiembre de 1687. Los materiales utilizados en su construcción fueron mármol pentélico blanco, metal, árgamas, grapas metálicas y plomo fundido. Hoy en día el Partenón es el templo más conocido de Grecia dentro del Acrópolis, siendo un punto turístico el cual se encuentra abierto al público.